Hola, buenos días amigos, estimados socios de negocio. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de Maps University, en esta ocasión con Riverbed, solventar la complejidad de las redes y los escenarios híbridos de TI. Se encuentra con nosotros Marvin Jiménez, ingeniero de preventa del equipo de Riverbed para México y Centroamérica. Bueno, cedo el micrófono a Marvin Jiménez. Muchas gracias, Mauricio. Como decía Mauricio, vamos a explorar un poco lo que es los escenarios híbridos que tenemos hoy en día en TI, más allá solo de escenarios multinube, sino un poco la interoperatividad que tenemos con otros escenarios y nuevas tendencias en cómo brindar servicios. Bueno, vamos a ver una breve introducción al tema. Vamos a ver cuáles son esos principales desafíos a los que probablemente todos ustedes se enfrenten día a día cuando hablamos de problemas en red. Vamos a ver esos escenarios híbridos y nuevas tendencias de la prestación de servicios más allá del IaaS, del SaaS y del PaaS, y cuál va a ser la propuesta de valor de Riverbed para solventar esos problemas comunes que tenemos en ambientes híbridos, ¿sí? Principalmente enfocado a 3 áreas de las que vamos a hablar más adelante. Para comentarles un poco qué significa que yo tenga un escenario híbrido o qué es un escenario híbrido cuando hablamos de TI. Principalmente, estos escenarios han cambiado y se han vuelto híbridos porque ya no tenemos control principalmente sobre los recursos que normalmente administramos. Antes podíamos estar seguros que si mi data center estaba funcionando correctamente, mi información estaba asegurada y estaba funcionando sin problemas. Hoy tenemos escenarios donde la información ya no está dentro de mi data center o ya no está precisamente bajo mi control, y es gracias a ese crecimiento de aplicaciones y de servicios tipo SaaS o en escenarios de nubes sobre los que yo dependo y sobre los que un tercero me genera y me administra esa información. Finalmente yo sé que mi información está ahí, pero no puedo controlar o no puedo tener visibilidad de quiénes pueden estar accesando a esa información. Relacionado con esto, existe también un crecimiento cada vez exponencial en redes, ya no solo la complejidad que yo tengo a nivel de mi red LAN o de mi red de data center, sino en cómo se relacionan y cómo funcionan mi red interna o mi conexión de internet con mis servicios que tengo en estas nubes públicas o privadas, con el acceso de los usuarios, muy de moda el tema del home office, y precisamente el acceso desde centros más pequeños, sucursales, puntos de venta. Y cómo garantizar que esa interoperabilidad que tengo no me traiga problemas a nivel de rendimiento. Y finalmente, lo estamos viviendo hoy en día, el tema de movilidad. Cada vez mis usuarios son más tecnológicamente adecuados a las situaciones. Hoy en día no es raro pensar de que mis usuarios tengan su correo electrónico o tengan la aplicación corporativa instalada en su teléfono, y yo debo asegurarme que, a pesar de que no son dispositivos que le pertenecen a la organización, yo debo asegurar que tengan una excelente experiencia digital, porque tiene igual peso el hecho de que ellos sientan que su aplicación está funcionando bien desde sus dispositivos móviles o desde la computadora o desde el portátil institucional. Ese crecimiento se ha dado casi que exponencial, y estos datos no nos dejan mentir. No sé si ya conocían esta gráfica, pero básicamente es una gráfica que se elabora año a año y básicamente expone ese crecimiento en cuanto al uso principalmente de aplicaciones. Probablemente todo lo que vean ahí son aplicaciones tipo SaaS o enfocadas a escenarios de nube, y cuál es la demanda que existe de ese tipo de aplicaciones en lapsos de 60 segundos. Aquí, por supuesto, estamos sacando de la variable las aplicaciones corporativas o las aplicaciones de las que el usuario puede depender, pero tomamos en cuenta, por ejemplo, aplicaciones como la nube Google, soluciones de G-Cloud, soluciones relacionadas a Office 365 o algunas aplicaciones que utilizan mis usuarios indirectamente como parte de su trabajo, como es la posibilidad de utilizar aplicaciones referentes al uso de correo electrónico. Esto es un corte que se hace cada año. Evidentemente, estos números van en un aumento significativo,
y esto nos dice de que la tendencia de uso ya está dejando de estar bajo el control o bajo la utilidad de un data center que yo tengo y que yo controlo, y cada vez más esa información está alojada en nube. Relacionado con esto, es normal, y esta es una estadística del año pasado, donde se dice que cuando hablamos de problemas, cuando hablamos de detección de incidentes, normalmente en el 39% de los casos son los usuarios finales los que detectan los problemas en una aplicación. Eso hace que el departamento de TI funcione como un ente reactivo ante esos problemas. ¿Qué implica esto? Que el usuario, desde el punto que detecta un problema en una aplicación hasta que ese problema se resuelve, hay un tiempo de experiencia digital donde el usuario sufre de alguna manera con ese bajo rendimiento o con ese problema en el uso como tal del servicio o de la aplicación. Esto igual nos hace pensar de que no necesariamente esa detección debe ser una detección reactiva, sino tener las herramientas para que sea una detección proactiva, que yo pueda tomar medidas antes de que ese evento ocurra. También se habla de que a nivel de redes, hoy en día se mantiene una estadística de que el 45% del tráfico de red ya puede ser visto desde nubes públicas, y aquí tomamos en cuenta nubes desde Azure hasta mis nubes privadas, que me dice que mi información está ahí y tengo que tener formas para poder rastrear, para poder identificar qué está pasando con esa información. Otra estadística relevante es que normalmente el 89% de los ejecutivos, en cuanto al uso de aplicaciones por parte de los usuarios, han expresado que ese impacto en ese rendimiento poco eficiente de las aplicaciones van a afectar el negocio de una manera directa, en el punto de que el usuario no puede trabajar, o bien de que una respuesta lenta del servicio puede retrasar otros procesos vinculados con el proceso inicial. Y que además, y es algo que probablemente ustedes han experimentado, el 84% a nivel de profesionales de TI esperan que esos retos o esos desafíos a nivel de infraestructura sean cada vez más complejos. ¿Por qué? Porque no solo convivimos con herramientas que nos permiten conectividad, sino también la posibilidad de que esas formas de entregar servicios cada vez vayan en evolución. Lo que implica, por supuesto, que tengamos afectaciones en varios puntos o afectaciones a nivel de varios servicios. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de ese 37% de los usuarios que detectan problemas antes que el departamento de TI, tenemos que mencionar que, bueno, esa detección puede ocurrir en varios puntos. Y normalmente la detección casi siempre es reactiva, porque yo tengo que tomar en cuenta muchos posibles focos de error cuando mi aplicación o mi servicio está fallando, que van desde un error, por ejemplo, a nivel del dispositivo del usuario, problema en la conectividad a internet, un problema en el uso de la aplicación a nivel local, vinculada, por ejemplo, con una falla en el sistema operativo o con un problema a nivel de la aplicación, hasta puntos relacionados con un tema de congestión a nivel de mi red interna o a nivel de mi conexión a internet, problemas de configuración, rutas ineficientes en mis conexiones WAN que me permiten conectar mi data center principal con mi réplica, por ejemplo, información en mi nube pública, o rutas ineficientes desde el punto de vista de mis sitios remotos, de mis sucursales, hacia mi data center principal o hacia mi nube pública. Pero también, y ya entrando un poco más en el tema de servicios, la posibilidad de que existan problemas a nivel de mi frontend, de mi página principal, del sitio que se muestra a mis usuarios. Puede ser un problema también a nivel de aplicaciones. ¿Okay? Puede ser que mi aplicación esté funcionando correctamente, pero la dependencia que tiene con otros servicios hacen que tenga esa afectación en el rendimiento o en el funcionamiento. Y finalmente, ya explorando un tema más de cómo se aloja o de dónde está almacenada la información, un problema a nivel de bases de datos. Problemas desde errores en códigos hasta problemas de rendimiento, problemas de funcionamiento directamente sobre mi base de datos. Entonces, como ven, son muchos puntos que un departamento de TI debe abarcar para detectar dónde puede estar un problema. Y normalmente la identificación de ese problema ocurre de manera secuencial. Es decir,
Yo primero descarto, por ejemplo, un problema a nivel del dispositivo de mi usuario. Posterior a eso, descarto que exista un problema a nivel de mi red LAN. Me aseguro de que todos los elementos estén funcionando adecuadamente. Después de eso, tengo que salir de mi perímetro o de mi red LAN a explorar problemas que puedan existir en mis conexiones de internet o en mis conexiones MPLS con mis proveedores. Y posteriormente ya entrar un poco en la parte del descarte de errores a nivel de aplicaciones. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? Va a depender mucho no solo de la detección que yo pueda realizar del error que me están reportando, sino también de qué tan compleja pueda llegar a ser mi infraestructura o mi aplicación. Y relacionado con esto y haciendo un punto importante en el tema de resolución, normalmente estas son 8 áreas que son comunes cuando se intenta detectar un problema. Hablábamos de que normalmente la reacción es reactiva, es decir, tengo un reporte y sobre ese reporte yo intento resolver el problema. Normalmente desde el punto de que hay un reporte del error hasta que resuelvo el problema, puedo tener X cantidad de tiempo en el que mis servicios o mis aplicaciones están funcionando parcialmente o no están funcionando del todo. La posibilidad, por ejemplo, de señalar con el dedo, decir, parece ser, por ejemplo, que el error está en la red WAN o puede ser que esté en la red interna. Ese proceso de descarte hace que también el tiempo de resolución sea un poco más extenso. Obviamente existen desafíos de acuerdo a la realidad en la que se esté presentando ese error. Puede ser perfectamente que el error se le presente a 5 usuarios, pero a otros 5 o a otros 10 usuarios no les esté dando el problema. Entonces hay un tiempo también de interpretación, de análisis en cómo funcionan o cuál es el error puntual que están reportando mis usuarios. Hay, por supuesto, una mala percepción. Esto implica de que el usuario, y es una expresión común, decir que el sistema nunca funciona o que el sistema siempre está lento. Eso lo que crea es al final una mala reputación para el servicio y para el uso como tal de los recursos de la infraestructura. Hay un tema relacionado a acuerdos de servicio, ¿ok? ¿Cuánto pierdo o cuánto pierde una organización cuando su aplicación está funcionando incorrectamente? ¿Cuál es la afectación no solo económica, sino también a nivel de percepción de cómo está brindándose ese servicio a mis usuarios? Un juego que se da normalmente de adivinanzas, cuando decimos, bueno, ya encontramos la causa raíz del problema, pero ¿qué pasa si para resolver ese problema podemos afectar otros servicios? ¿O cuál sería la implicación, por ejemplo, de que tenga que reiniciar un servicio o de que tenga que reiniciar un dispositivo? ¿Cuáles son los efectos secundarios, pues de alguna manera, de esas acciones que yo necesito llevar a cabo? Y, por supuesto, quizá el problema más grave, los puntos ciegos, esos puntos en donde no tengo visibilidad, no puedo tener la información completa para determinar si el error puede deberse a una situación X o a una situación Y. Y por lo tanto, y basado en esos puntos ciegos, tener que tomar decisiones o acciones sin un sustento tal vez técnico. Esto es quizá, y probablemente ustedes lo han enfrentado en algún momento, esos puntos críticos y puntos a los que debemos prestar atención, porque precisamente implican una afectación a nivel de los servicios y la percepción de cómo funciona el servicio. Cuando hablamos de escenarios híbridos, bueno, probablemente ya todos ustedes conozcan cada uno de estos elementos que están en la diapositiva. Ya hoy no solo tenemos un data center principal, sino que tenemos sitios o aplicaciones replicadas en nube, desde lo tradicional como son aplicaciones tipo SaaS o aplicaciones basadas en infraestructura o en plataforma, sino que además de eso tengo que agregar elementos como son, por ejemplo, mis conexiones a internet, mis conexiones MPLS o mis enlaces dedicados que me permiten sostener la operación no solo de mis sucursales o de mis sitios remotos, sino también en ocasiones de usuarios que estén de manera remota trabajando en alguna tarea en particular, sino también en entender cómo funcionan esas aplicaciones, ¿okay? Cómo lograr dar un salto eficiente desde dónde están mis usuarios, qué está pasando con mis usuarios, hasta cómo están haciendo uso de mis aplicaciones o mis servicios, tomando en cuenta que todos estos elementos van a ser parte
necesaria en mi infraestructura y que una afectación en alguno de esos elementos puede traerme abajo esta experiencia de usuario. Relacionado con esto, y no sé si probablemente en algún momento ya lo escucharon, pero desde hace un par de años, quizá, desde el año pasado, tal vez con más fuerza, se habla de que ya los modelos tradicionales de SaaS, de IaaS y de PaaS han ido evolucionando. Entonces, ya hoy hablamos del Everything as a Service. Es decir, ya casi cualquier cosa lo puedo brindar como un servicio. Ya no solo voy a hacer uso de aplicaciones como Dropbox, como Box, a almacenar información, sino que hoy puedo extender conceptos o elementos que requieren esas aplicaciones y brindarlas también como un servicio. Entonces, ya hoy hablamos, por ejemplo, de que además de las tres principales y de las que hemos conocido ya por varios años, tenemos la posibilidad de entregar Communication as a Service. Y cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de llamadas hasta escenarios de videoconferencia o de telepresencia, en la que esa infraestructura o ese servicio va a estar vinculado a mi red LAN o a mis conexiones de Internet, que igualmente es un servicio que no controlo, pero que una afectación en la prestación va a traerme una mala experiencia. Tenemos también, por ejemplo, y se ha vuelto muy común en estos últimos años, el Security as a Service. Ya es común ver que mi proveedor de Internet me lleva un equipo de seguridad a mi infraestructura para atacar, por ejemplo, o solventar problemas relacionados a ataques de denegación de servicio o un firewall de nueva generación que me ayuda a complementar la seguridad que tengo. Hablamos también de Backup as a Service y de bases de datos como servicio, donde, ¿qué implica esto? Que bueno, mi información me pertenece, pero ahora hay un tercero, hay una plataforma que me está permitiendo alojar toda mi información crítica en un sitio externo. ¿Cómo puedo garantizarle a mis usuarios que ese archivo que trabajaron hoy durante todo el día y que necesitan tener listo en una presentación para mañana, por ejemplo, va a estar disponible, va a estar seguro y va a estar con los cambios y con los datos que ellos requieren? ¿Cómo puedo hacer ese control de versiones? ¿Y cómo puedo asegurarme de que el servicio va a estar trabajando eficientemente? Inclusive llegamos a tener hoy escenarios de Network as a Service o redes como servicio, donde ya mi infraestructura o la infraestructura del sitio en el que yo estoy ya no es mía. O sea, ya tengo la posibilidad de contratar, por ejemplo, un espacio de coworking o un alquiler de una oficina en el que simplemente llego con mi computadora, me conecto al Internet y hago uso de mis servicios. ¿Cuál es la implicación de que ese usuario llegue hoy a trabajar a esa oficina y no tenga Internet? Igualmente no es una infraestructura que yo voy a administrar, no es una infraestructura sobre la que tengo control, pero me afecta directamente su rendimiento. Y así, como hemos explorado estas, hay más elementos. Se habla, por ejemplo, de que ya se brinda monitoring o monitoreo de servicios como un servicio. Tenemos data center como servicio, tenemos recovery o disaster recovery como servicio, etc. Y además, y saliéndonos un poco del tema de DI, es una modalidad de servicio que se ha extendido a otras áreas. Ya hoy tenemos el transporte como servicio, el uso de aplicaciones, por ejemplo, como Uber o Didi. Hablamos de salud, inclusive como servicio, en el que yo simplemente contrato un plan y me aseguro de que en algún momento, si necesito ver un especialista, va a estar ahí disponible para mí. Esto se extiende a compañías relacionadas a manufactura, en la parte de industria. Este mismo modelo se ha estado replicando y probablemente va a seguir un poco en un crecimiento casi que exponencial. Por eso, y debido a estos escenarios tan cambiantes y estos escenarios híbridos de los que hemos estado conversando, es donde nosotros vamos a ofrecer una serie de soluciones que permiten o que tratan de solventar esos problemas más comunes. Y nosotros, como Riverbed, lo enfocamos en tres áreas principales. Uno que tiene que ver con la visibilidad, no solo visibilidad de infraestructura
a nivel interno, sino extender esa visibilidad a mis nubes públicas o privadas o inclusive a mis aplicaciones tipo SaaS. La posibilidad de garantizar el rendimiento de mis servicios, de mis aplicaciones, con una solución enfocada en optimización. Y nuestro tercer pilar y nuestra tercera área para cubrir esas necesidades o intentar solventar esas necesidades está relacionado con la tendencia de One Edge. ¿Qué dice esto? Bueno, antes, si necesitaba provisionar un servicio o una nueva sucursal, un nuevo site, me podía tomar 2-3 días. La idea es que esto lo haga en horas o inclusive en minutos. Nuestra cartera de producto incluye varias soluciones enfocadas en cada uno de esas líneas de negocio, de esos pilares, donde tenemos, por ejemplo, nuestro producto de Steel Central relacionado a la parte de visibilidad y monitoreo. En la parte de optimización, hablamos de productos como Steelhead y SteelFusion, que no solo me garantizan información o optimizar la información entre mis sitios de datos, sino inclusive brindar funciones de hiperconvergencia con SteelFusion que salen un poco de los ambientes virtuales. Poder extender esa hiperconvergencia hacia mis data centers o hacia mis nubes privadas. Y en la parte de One Edge, nuestro tercer pilar, nuestro producto es el Steel Connect. Y como vamos a ver un poco más adelante, el cómo se relacionan unos con otros. Viendo un poco lo que es la parte de visibilidad y de monitoreo, nuestra solución se encarga de brindar no solo una gestión unificada cuando hablamos de experiencia digital, que es una consola que es útil para personas o para encargados, por ejemplo, de los departamentos o de la administración de nubes, hasta los departamentos de desarrollo o departamentos, por ejemplo, vinculados a telecomunicaciones. Y se divide en dos áreas principales. Lo que tiene que ver con el manejo de experiencia de las aplicaciones, el saber cómo está respondiendo mi aplicación hoy y saber cómo estaba funcionando, por ejemplo, hace una semana, y poder trazar líneas bases para que cuando un usuario me diga que mi aplicación está lenta hoy o en este momento, poder hacer una comparativa respecto a lo que tenía en días pasados y extender esa capacidad de ver aplicaciones o de monitorear aplicaciones hacia mi infraestructura de red. Y aquí hablamos desde los switches o routers que sostienen mi operación hasta, por ejemplo, identificar flujos de tráfico o identificar qué es lo que está pasando en mi red. ¿Por qué, por ejemplo, si mi aplicación de base de datos o mi aplicación web está respondiendo lento, si existe un vínculo o si existe una afectación relacionada a un problema a nivel de red? Determinar, por ejemplo, si mi router de perímetro o mi switch de core tiene un alto consumo de CPU, cómo afecta eso al uso de mis aplicaciones o al rendimiento de mis aplicaciones. Y intentar solventar uno de los problemas que hablamos ahora, que era reducir esa superficie de posibles puntos de fallo. De manera que en una sola interfaz, en una sola consola, yo pueda ingresar y tenga la información correlacionada de estos eventos que ocurren a nivel de rendimiento. Nuestros productos, y como vimos anteriormente, están vinculados a monitoreo de aplicaciones con AdResponse o en la parte de infraestructura, un poco lo que es el monitoreo de dispositivos con NetIM y la captura y correlación de información con NetProfiler. Todo esto administrado y un panel de visibilidad común con nuestra consola de visibilidad centralizada. ¿Qué pasa si hablamos de esa afectación o esos posibles puntos de afectación cuando hablamos del rendimiento? Bueno, tenemos un producto que durante el tiempo que existió el cuadrante como tal de optimización, fuimos líderes absolutos en el cuadrante de Gartner y básicamente fuimos líderes por varios elementos y uno de ellos es la posibilidad de extender esa optimización y esa aceleración a diversos puntos. Ya no solo quedarme alojado en mi data center principal, sino, por ejemplo, tener la posibilidad de aprovisionar o llevar esa optimización hasta escenarios de nubes privadas
en las que tengo, por ejemplo, entornos de virtualización basados en KVM, VMware, Microsoft Hyper-V, o si no también llevarlo a infraestructuras de nubes públicas. Y aquí hablamos principalmente de Amazon, de Azure, nubes basadas en VMware. Inclusive llegar a un nivel de aplicaciones, de manera que yo vincule esa optimización, que vincule mi consola de optimización con aplicaciones, por ejemplo, como Office 365, como Salesforce, Dynamics, etc. No solo para garantizar rendimiento desde estas nubes hacia mi data center, sino inclusive optimización y rendimiento entre ellas. Es decir, si tengo mi aplicación de Office 365 y resulta que tengo información almacenada en un SharePoint dentro de mi Microsoft Azure, poder hacer optimización directamente entre estas dos formas de servicio y, por supuesto, extenderlo hacia mi infraestructura de data center o mi infraestructura de branch office. Pero también, y ahora que está muy de moda el tema de teletrabajo, la posibilidad de extender esa optimización hasta mis usuarios móviles. Mediante la instalación de un agente, de un cliente, yo me garantizo de que las aplicaciones que esté usando este usuario en su casa y que sean o que estén alojadas en alguna de estas nubes o en mi data center principal, poder aplicar también esa optimización en sentido bidireccional. Que ya no sea un problema el proveedor que mi usuario esté usando o el ancho de banda que mi usuario tenga, sino poder hacer eficientes el cómo comparte la información o el cómo él requiere tomar información de cada una de estas nubes. Es extender ese rendimiento hasta computadoras portátiles, aplicaciones alojadas en un dispositivo móvil, un teléfono. Y finalmente, hablando un poco del tercer pilar, que era la parte del WAN Edge, este ha sido un cambio relevante en cuanto a cómo brindamos lo que tradicionalmente conocíamos como SD-WAN, sino que además de brindar el servicio de SD-WAN, poder agregarle una serie de elementos que me van a hacer más robusta mi solución. Nuestro producto en esta parte es el Steel Connect EX y básicamente se centra en estas tres áreas, en estos tres elementos que podemos cubrir con un solo dispositivo, que va desde la parte tradicional de SD-WAN, hacer más eficientes mis enlaces, ya no solo enlaces de MPLS, sino mis enlaces inclusive públicos, enlaces de internet, mediante el uso de ya sean protocolos de enrutamiento tradicionales o bien mediante un control de flujo inteligente, ¿okay? Y que se ajuste a los cambios que existan en esa infraestructura pública. Pero además incorporamos la lógica y la inteligencia que existía en nuestros equipos Steelhead relacionados a optimización y aceleración. Tomamos esos mismos algoritmos, esas mismas técnicas de optimización y las incorporamos dentro del sistema operativo de nuestro Steel Connect. ¿Qué quiere decir esto? Que además de tener un uso eficiente de los enlaces desde el punto de vista de conectividad, también voy a hacer que el tráfico y las aplicaciones que circulen por esos enlaces sean de un consumo más eficiente. Pero además, y complementando un poco esto y asegurando que realmente la información no solo esté disponible, sino que sea segura, incorporamos un módulo de seguridad con un firewall de nueva generación, más otros elementos de detección y de protección, como son IPS, un filtro de ataque de negación de servicio, por ejemplo, un antivirus perimetral y la posibilidad de hacer filtrado de contenido. Ya es extender el simple hecho de que sean eficientes y optimizados mis enlaces, sino que también sean seguros. Todo esto, como les decía, incluido dentro de un solo chasis, que puede estar alojado en mi sucursal, en mi sitio remoto, puede estar en mi centro de datos o puede estar inclusive replicado en mi nube. Es llevar esa misma lógica, esa misma inteligencia a cualquiera de esos tres puntos, en escenarios físicos o virtuales. Pero además, y para complementar esta parte del uso eficiente de estos tres elementos, incorporamos un elemento de analítica
dedicado a correlacionar eventos, ¿okay? A buscar qué está pasando en mi dispositivo, en mi infraestructura, o qué está pasando a nivel de seguridad, y que en esta plataforma centralizada de Big Data yo pueda tener esa información, pueda hacer control y correlación de eventos de cada uno de la información o de la analítica que ejecutan estas áreas. De manera que yo puedo con toda propiedad ver, por ejemplo, cuál es el impacto de una regla o de un filtro de seguridad sobre, por ejemplo, el rendimiento de una aplicación en particular. Y para que todo esto sea igual administrable y pueda ser visto desde una sola consola, incorporamos nuestro Steel Connect Director, que básicamente se va a encargar no solo de gestionar este equipo y esta plataforma, sino de administrar mis equipos en cualquiera de estos ambientes. Entonces, desde esta consola, yo podría monitorear desde 1 hasta 50, 60 equipos y poder tener plantillas o poder aplicar políticas o controles de manera centralizada, indiferentemente del equipo o de la ubicación física de ese dispositivo. ¿Cómo vemos esto tal vez de manera un poco más clara? Cuando hablamos de una solución con servicios de red principales, hablamos de todo lo que está relacionado a la capa de enrutamiento, la parte de funcionamiento de mis enlaces públicos o privados, donde tenemos, por ejemplo, integración con protocolos de enrutamiento empresarial, hablemos de OSPF, ISIS, BGP, etc. La posibilidad de aplicar segmentación, de tener enlaces simétricos o asimétricos y poder tomar reglas o acciones inteligentes para que tráfico o aplicaciones más críticas circulen por un enlace A o un enlace B, dependiendo de las necesidades y los anchos de banda, y replicar eso y complementar eso con perfiles, con condiciones de calidad de servicio. Hacer no solo eficiente ese enlace, sino, por ejemplo, crear anchos de banda dedicados o garantizados para ciertas aplicaciones y anchos de banda con prioridad tal vez un poco más bajo para tráfico que no es relevante dentro de mi organización. Cuando hablamos de la parte de SD-WAN, incluye toda la interoperabilidad que tenemos con VXLAN, pero también, y algo muy importante, funciones de Zero Touch Provision. ¿Qué me dice esto? Que si yo necesito aprovisionar un nuevo site, un nuevo sitio remoto en esta semana, yo puedo tener toda la configuración lista, todas las políticas, el aprovisionamiento de mis servicios y de mi configuración de red listo hoy, y el día de mañana enviar a una persona para que simplemente conecte ese equipo, conecte el cable de red y el cable de la conexión pública o de internet, y automáticamente él tome todos los atributos, todas las políticas que yo configuré previamente y las descargue. De manera que ya ni siquiera es necesario que yo me traslade, de que tenga que tomar tiempo para o esperar a que el sitio esté listo para poder aprovisionar. Inclusive los equipos tienen la posibilidad de conectarles servicios o tarjetas de LTE que sirven como un respaldo para esos sitios o para esas conexiones principales. De manera que ante un fallo en alguno de estos enlaces públicos, poder utilizar un módem de LTE para mantener esa conectividad con mi sitio remoto. Cuando hablamos de seguridad, les decía que no solo incorporamos un firewall de nueva generación, sino agregamos estos elementos de protección relacionados a ataques o prevención de ataques de negación de servicio distribuidos, un sistema de IPS y de IDS perimetral que se vincula directamente con nuestro firewall de nueva generación, la posibilidad de hacer filtrado de contenido para mis usuarios, ya sea por grupos de usuario, por direcciones IPs, vinculado por ejemplo a perfiles o a grupos que tengo en mi servidor de Active Directory o mi servidor de Redius, un sistema de protección de malware, y aquí hablamos de no solo el malware tradicional, sino amenazas un poco más avanzadas, y un antivirus perimetral que me va no solo a resguardar de descargas de archivos que yo haga de internet, sino de cualquier intento de amenaza que yo o que mi usuario intente enviar hacia un sitio público o hacia
por ejemplo, un servidor en mi data center. Y finalmente en la parte de optimización, les decía que tomamos la misma lógica y los mismos algoritmos presentes en nuestro Steelhead para aplicar optimización de tráfico de cualquier aplicación basada en TCP, inclusive aplicaciones basadas en UDP, la posibilidad de tener deduplicación de datos, hacer más eficiente ese traslado de un punto a otro y aplicar técnicas de compresión de hasta acelerar o optimizar hasta 4 veces un tráfico determinado. Todo esto y en una estadística que manejamos nosotros cuando hablamos de este aprovisionamiento, normalmente se ha visto, y de acuerdo a estadísticas, se dice que el aprovisionamiento de nuevos sitios o de nuevos servicios se reduce hasta un 50%. Entonces, si antes me tomaba 3-4 días instalar o aprovisionar un sitio, hoy lo puedo hacer en 1 o en 2 días como máximo, sentado en mi oficina y haciendo todo desde mi escritorio, de mi computadora personal, que es lo vinculado a la parte de orquestación y gestión, donde entra en juego la parte del director que mencionamos ahora, para tener templates predefinidos, ya políticas precargadas que puedo replicar en N cantidad de dispositivos, integración por ejemplo con NetConf y con APIs para terceros, vincular servicios de terceros, y cuando hablamos de analítica, la parte de extender esa visibilidad hasta cualquiera de mis puntos de red y sobre cualquiera de estos servicios o estos elementos de control. Como ven, la idea no solo es que mis servicios o que mis aplicaciones sean más eficientes, sino que también tengamos un impacto directo sobre el cómo se maneja la información, el que mi información esté resguardada y que obviamente sea lo más eficiente posible. Puntos importantes, bueno, decíamos que en esos escenarios híbridos y que estos escenarios van a seguir en crecimiento y cambiando un poco su alcance, el tema de visibilidad va a ser un tema relevante. El poder detectar un error que está ocurriendo en mi data center o un error que está ocurriendo en mi nube pública o mi nube privada, extender esa visibilidad hacia cualquiera de esos entornos. Un tema 2 relacionado con rendimiento, probablemente ustedes lo han estado experimentando. Una cosa es estar conectado en la red del trabajo con el internet de sus oficinas y otra cosa es estar conectados con el internet de mi casa. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Qué diferente tengo a nivel de uso de servicio? ¿Cómo se comporta mi aplicación bajo esos dos escenarios? La forma, y como les mencionaba ahora, no solo es tener optimización en mi data center y hacia mis nubes, sino poder extender también ese rendimiento hasta mis usuarios móviles o mis usuarios remotos. Y, por supuesto, vinculado con un tema de aprovisionamiento y creación de servicios nuevos, una posibilidad de simplificar desde un 50 hasta un 80% el tiempo en el que voy a tener ese servicio trabajando o ese nuevo sitio trabajando, con el fin no solo de hacer más eficiente el proceso, sino liberar recursos. Comentan, ¿qué tan complicado o práctico es hacer un dimensionamiento de este tipo de soluciones? Bueno, no sé a qué solución están apuntando puntualmente, pero les hago un resumen rápido de cada una. Si hablamos de visibilidad, nuestro producto tiene la posibilidad de hacer análisis, identificación de servicios sin una cantidad teórica definida. Es decir, el tema normalmente está vinculado más al rendimiento o al histórico de información que yo necesito mantener. Entonces puedo monitorear una gran cantidad de servicios por un tiempo corto o una poca cantidad de servicios por un tiempo más amplio. Ese quizás sea uno de los puntos más relevantes en cómo dimensionar las soluciones de visibilidad. Si hablamos de soluciones de rendimiento y optimización, normalmente el criterio es ya sea el uso ancho de banda, la cantidad, por ejemplo, de conexiones que yo puedo tener en un punto crítico o inclusive una cantidad de usuarios. Para cuántos usuarios voy a brindar optimización de mis servicios, ya sea en mi data center local o en alguna de mis nubes públicas. Y para la parte final del Steel Connect, el dimensionamiento es casi que basado en throughput. Normalmente
Lo podemos ver muy similar a cómo dimensionar un switch o un router para asegurarnos de que el tráfico que vaya a pasar a través de estos equipos no sobrecargue mi operación. Entonces son como los 3 puntos a tomar en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre optimización y aceleración? Cuando hablamos de optimización, normalmente decimos que la optimización funciona de manera unidireccional. Es decir, tengo un equipo o tengo una solución de optimización ubicada en un solo punto. Por ejemplo, en mi data center. Eso implica que cualquier tráfico que pase por esa solución de optimización va a ser, valga la redundancia, optimizado. En aceleración, normalmente se requieren al menos 2 equipos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de optimización, yo aplico compresión o duplicación sobre aplicaciones conocidas, ¿okay? Sobre protocolos conocidos. Pero en aceleración, yo, además de que sean aplicaciones o protocolos conocidos, yo puedo utilizar protocolos de aceleración específicos que solo son interpretados por esos 2 equipos que están vinculados en la comunicación. Imaginémoslo de esta forma. Necesito respaldar una base de datos de un punto A a un punto B. Si tuviera optimización, yo voy a hacer eficiente el uso de ese respaldo o la transferencia de ese respaldo en un solo punto, pero no sé qué va a pasar cuando llegue al destino. Va a depender de otros elementos. Si hablamos de un escenario de aceleración en donde tengo 2 equipos, yo me aseguro que voy a aplicar optimización local, pero que desde el traslado de esa información, desde el punto A al punto B, va a existir una comunicación bidireccional con protocolos, con técnicas de aceleración específicas que me garantizan que voy a estar o que el uso va a ser eficiente desde un extremo hasta el otro. En optimización, cuando hablamos de un solo equipo, yo dependo de factores externos porque la optimización ocurre solo en uno de los puntos. ¿Cómo compararías FreeBSD con PRTG? Ya que lanzaron a PRTG, podemos hablar, por ejemplo, también de SolarWinds. Nuestro licenciamiento y nuestra forma de trabajar es un poco diferente porque, y probablemente ustedes sepan un poco más de esto, normalmente en estas soluciones yo tengo que licenciar lo que ellos llaman elementos. Es decir, si yo quiero monitorear un switch, yo tengo que tomar en cuenta el dispositivo como tal, más cada una de las interfaces físicas de ese switch, más, por ejemplo, el uso de CPU, el uso de la memoria RAM, etc. Finalmente, para monitorear un switch o un router, necesito, por ejemplo, 50 licencias o 50 elementos. En nuestro caso, nosotros hacemos licenciamiento únicamente basado en cantidad de equipos. Entonces, ustedes dicen, bueno, tengo 50 routers, serán 50 licencias, indiferentemente de los elementos o las condiciones de operación de cada uno de esos routers. Eso si hablamos de licenciamiento. En la operación, normalmente los equipos o las consolas como PRTG o SolarWinds buscan hacer un monitoreo ya sea a nivel de red o a nivel de conectividad. Es decir, yo le envío una consulta a SNMP, él me responde, yo me garantizo que el servicio está arriba. Pero nosotros dentro de nuestra consola de monitoreo tenemos lo que se llaman análisis sintéticos, en los que ya no solo voy a verificar conectividad, sino que la consola se va a comportar como un usuario, por ejemplo, que está intentando acceder a un servicio o está intentando acceder a un router o a un switch en particular. ¿Por qué? Porque en un elemento, un monitoreo tradicional, si yo le hago ping a un servidor, yo puedo garantizarme que el servidor esté arriba, pero no puedo garantizar que el servicio, por ejemplo, un Apache o un AES que esté brindando ese servidor, esté o no arriba. Yo, en un elemento de monitoreo general, yo simplemente verifico conectividad. Nosotros sí llegamos a tener un monitoreo de capa 7, es decir, la consola simula ser un usuario que está accesando a un servicio en particular y determinar si realmente el servidor no solo está arriba, sino también los servicios o las aplicaciones que está brindando ese elemento. Marvin, mencionaste manufactura, pero ¿nos podrías comentar sectores de negocio en los que están mejor posicionados?
Claro, sí, cuando hablamos de la prestación de servicios, por ejemplo, en manufactura o en industria, principalmente hablamos ya sea de optimización o de manejo de procesos, es decir, puntos de control, máquinas ya programadas en las que dependen, por ejemplo, de una instrucción central o de un punto de control central. Si hablamos de industria, se repite el mismo concepto. Entonces, va a depender mucho de cómo se esté brindando el servicio, va a depender mucho de qué elementos estén vinculados, por ejemplo, en una comunicación. Lo que garantizamos es que, indiferentemente de la prestación de ese servicio, nosotros, con nuestra solución de optimización, podemos integrarnos para que ese flujo, esa transferencia de solicitudes de información sea más eficiente. De alguna manera somos agnósticos al tipo de servicio que se esté dando, obviamente siempre y cuando se administre sobre protocolos o sobre aplicaciones estándares. Nos piden también mencionar si tenemos algún caso de éxito en México que ya cuente con alguna de estas soluciones. Sí, claro, en México, bueno, tenemos clientes en la parte financiera que tienen productos vinculados a visibilidad. Entonces, a ellos se les ha facilitado mucho porque al ser un monitoreo general y un monitoreo que toma en cuenta toda la infraestructura, ellos pueden detectar si una aplicación, por ejemplo, si la aplicación de banca en línea está respondiendo de manera eficiente o no, y cuál puede ser el elemento vinculado a que esté teniendo un mal comportamiento. Es decir, el error, cuando un usuario accede a la banca en línea, el error puede estar desde la aplicación del usuario hasta la consulta que hay a nivel de base de datos, de los fondos o de las cuentas que tenga este cliente. La idea de la solución de visibilidad es que cuando hablemos de un servicio como banca en línea, tomemos en cuenta todos estos elementos, tomemos en cuenta la base de datos, los servidores de frontend, tomemos en cuenta, por ejemplo, los enlaces de internet, los servicios o las consultas que existen entre los equipos y determinar que si existe un problema, poder apuntar en cuál de esos elementos es que se está presentando el problema. No empezar a rastrear o llamar a departamento por departamento para descartar de manera manual, sino simplemente una consola centralizada. Él me va a decir, mira, la base de datos está respondiendo lento. Y eso implica que el uso de la aplicación se vea afectado. Tenemos clientes también que tienen soluciones de optimización, igual mucho en la parte de banca y la parte financiera, para hacer optimización no solo de data centers, sino centros de datos alternos. Lo que entendí es que ustedes tienen la capacidad de monitorear, optimizar y garantizar toda la parte de red y seguridad. Así es, correcto. Tenemos varios servicios, varias aplicaciones, varias líneas de producto más bien, que se enfocan en una o en otra. O, como vimos al final con la parte del Steel Connect X, unir esos tres conceptos de seguridad, de optimización y de SD-WAN y entregarlos bajo un solo dispositivo, bajo un solo servicio. Entonces, la respuesta es sí, lo podemos hacer de manera individual, es decir, si un cliente requiere solo visibilidad o solo optimización o con una solución que incluya a las tres. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad. Mauricio Molina, gerente de producto de las soluciones de RB para Max. Muchas gracias, Marvin. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos. Y como decía Mauricio, estamos disponibles para atender sus consultas. Gracias.